Hola, voy a hacer un comentario sobre un video donde el señor Pablo Martínez responde a unas críticas que le hicieron unos hermanos protestantes, específicamente cuando le cuestionaron que la Virgen ruegue por nosotros, a donde él responde lo siguiente. El pasado 12 de diciembre hice una publicación sobre la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y en los comentarios surgieron algunas preguntas que me hicieron, algunas críticas que paso a explicarles y a responderles. Cuando hice la publicación, una persona me escribió haciéndome 3 preguntas. ¿Ella? ¿Guadalupe? ¿Rogar por nosotros? A lo que yo respondí, sí, sí, sí. ¿Y por qué sí? Bueno, acá entra en cuestión el tema de rogar los unos por los otros. Rogar los unos por los otros. Rogar los unos por los otros. Hay que decir que el señor Pablo Martínez está equivocado. En realidad, la doctrina católica romana de intercesión es una desviación de la verdad. Si analizamos las enseñanzas de los apóstoles, todo pedido de intercesión es realizado de la siguiente forma. Un hermano vivo en la tierra le pide a otro hermano vivo en la tierra que ore o rece a Dios por él. Por ejemplo, acá vemos como el apóstol Pablo le pide a unos hermanos en Tesalónica, a quienes les envía esa carta, que oren por él y otros hermanos. En este otro caso, el apóstol Pablo también le pide a unos hermanos en la ciudad de Tesalónica que oren por él y otros hermanos. Siempre se trata de hermanos que están vivos en la tierra, tanto el que pide intercesión como el que la realiza. Esto es algo sencillo de entender. Y no existe un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde un apóstol o un hermano le pida a alguien que hubiera fallecido intercesión. Esa doctrina católica romana donde un creyente le pide intercesión a María o a un santo, quienes ya han fallecido, no tiene sustento en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y eso significa un problema, porque el apóstol Pablo enseñó que tenemos que fijarnos en quienes siguen el ejemplo que ellos, los apóstoles, han dejado. Y nunca enseñaron los apóstoles que pidamos intercesión a un hermano o santo que hubiera fallecido, sino que le pidamos oración a otro hermano vivo en la tierra. Y ya había acontecido que muchos hermanos, por causa de la persecución, habían fallecido. Por ejemplo, como Esteban, quien fue apedreado. Pero nunca se le pidió intercesión. No podemos obviar que la intercesión más importante que tenemos los cristianos es la de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, al lado de Dios. Por eso yo le animo al señor Pablo Martínez y a los demás creyentes católicos a que sigan el ejemplo que dejaron los apóstoles, a practicar esa fe que ellos han enseñado. En el caso de la Virgen y los santos, la desviación de la Iglesia Católica Romana va mucho más lejos. Veamos estas herejías que ningún apóstol enseñó y que ellos dicen y expresan en sus rezos a María, por ejemplo. Ningún apóstol enseñó que María nos proteja.
y que tengamos que acudir a ella por auxilio. Pero esta falsa doctrina, este evangelio diferente, practican los católicos sin ningún fundamento bíblico. También creen que la Virgen les puede librar de todo peligro. Otra vez practican herejías, que ningún apóstol nunca enseñó esas cosas. Y el colmo llega con este rezo, donde un católico le ofrece a la Virgen todo su ser, declara que es todo suyo, una posesión suya. Ya estos rezos ni siquiera son pedidos de intercesión, sino la evidencia palpable de la máxima herejía. Y encima estas atrocidades de la fe van en contra de las mismas palabras de Dios. Y ellos las creen y las defienden igualmente. La palabra de Dios nos enseña que los cristianos somos de Cristo, pero ellos dicen ser todos de María. Y ya vimos como el rezo dice que todo su ser es de María, y practican estas herejías y aberraciones que ningún apóstol enseñó y encima van en contra de la palabra de Dios. Pero hay que entender que cuando uno está en ese sistema religioso, tenemos un velo que nos cubre, que solo la luz de la palabra de Dios puede quitar. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es nuestro abogado, a quien debemos acudir como nuestro defensor ante el Padre. Pero el rezo católico dice que María es la abogada, no Cristo. Inventan doctrinas que nunca los apóstoles enseñaron. El problema que no entiende el católico es que no se puede seguir un evangelio diferente, ni diferente doctrina. Sí está mal seguir esas prácticas no apostólicas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que es importante mantenerse en esas enseñanzas claras y sencillas que nos dejaron los apóstoles para que las sigamos, para que las practiquemos de generación en generación hasta la venida de Jesucristo. Así que sigamos esa verdadera fe, practiquemos la verdadera fe y no nos desviemos para poder estar en ese camino, el único camino que nos lleva al Padre. Dios los bendiga. Volviendo al cuestionamiento que me hicieron, si María puede rogar por nosotros, claro que sí. Imagínate que si nosotros siendo pecadores podemos orar los unos por los otros, seguramente cuando vos necesitas de ayuda y te está pasando una situación de dificultad, le pedís a alguien que te acompañe en la oración, que ore por vos. ¿Por qué no pueden hacerlo aquellas personas que hoy ya están gozando de la dicha de la fiesta del reino de los cielos? María no ocupa el lugar de Jesús, pero sí nos conduce hacia Cristo. Quien tiene a María en su corazón, quien la recibe en su casa, seguramente lo lleva hacia Jesús. Algunos me van a decir, no necesito a mediaciones para llegar a Cristo. Tengo que decir que sí.
porque desde que iniciaste tu camino en la fe, hubo alguien que te habló de Jesús, hubo alguien que te lo presentó, que te lo mostró, que fue testimonio. Es decir, Dios nos regala el don de la fe, pero esto viene muchas veces a través de mediaciones. Y para nosotros, porque escuchamos la palabra de Jesús y la ponemos en práctica, descubrimos en María un camino seguro para llegar a Cristo. Verdadero camino, verdad y vida. Acordate la palabra de Dios en la situación en la cual, en las bodas de Caná, María intercede por aquellos esposos que se habían quedado sin vino. Ella intercede ante su Hijo Jesús para que la fiesta no se termine. Me siguieron cuestionando, ¿cómo la Madre de Dios? Es Madre de Jesús, pero no de Dios. Me dijeron, solo fue madre terrenal, nada de madre de Dios, ni nada de eso, esas son blasfemias. Bueno, mirá, y en todo caso, si es una herejía, está en el pensamiento que vos manifestás. Déjame contarte por qué. Déjame contestarte lo que la Iglesia a lo largo de todos estos siglos ha reflexionado y que tiene sentido y lógica. Mirá, es verdad, Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Él posee dos naturalezas, tanto la humana como la divina, pero persona es una sola. Y esa persona es divina. Él es el Hijo de Dios desde siempre, desde la eternidad, y en un momento determinado se encarnó en el seno de María. Ahora bien, ¿alguna mamá es solo madre de una naturaleza y no de una persona? Nosotros, los que somos padres y las que son madres, lo son de personas, no de naturaleza. Transmitimos la naturaleza, en este caso la humana, pero somos padres y madres de personas. Y si afirmamos que Jesús es persona divina con naturaleza humana y con naturaleza divina, pero es persona divina, tengo que decir que María es madre de Dios. Bueno, también me cuestionaron acerca de dónde aparecían en la Biblia estas cuestiones. Y déjame decirte lo siguiente. Los católicos sostenemos que la revelación de Dios posee dos fuentes, que son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Te quiero leer un texto muy puntual de Dei Verbum, donde explica bien cortito, y qué lindo que vos después lo puedas leer, pero quiero ir a las palabras específicas para que se entienda esto que te estoy diciendo. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgieron ambas de la misma divina fuente. Se funden en cierto modo y tienden hacia un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiadas por Cristo y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas, por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Bueno, acá queda claro. Te puedo decir textos bíblicos, pero no voy a estar citándote textos bíblicos aisladamente, incluso a veces descontextualizándolos, porque también la revelación de Dios tiene otra cara, que es la sagrada tradición en la Iglesia. Entiéndase tradición no como un conjunto meramente de costumbres humanas, sino como aquella potestad que Jesús le confió a los apóstoles y estos a sus sucesores para transmitir, para enseñar esa verdad revelada de manera oral. Porque te podrás dar cuenta, la Biblia no es un libro que cayó mágicamente del cielo. Sí, es palabra de Dios, inspirada por Él, pero escrita por hombres. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabés que pasaron siglos hasta que se fue armando, estructurando, hasta que se fue dando esa composición. Déjame que te pregunte algo. ¿Quiénes fueron las personas que determinaron cuáles libros pertenecerían a aquello que vos hoy estás leyendo y llamás Biblia? ¿Por qué está el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos y Juan y no el de Judas o el de Felipe? ¿Con qué autoridad la Iglesia pudo sabiamente determinar cuáles libros eran inspirados y cuáles no? Y acordate que Jesús no escribió nada. Cuando Él murió y resucitó,
les encomendó a los apóstoles el ir y anunciar la buena noticia. Entre que esto sucedió y se empezaron a poner por escritos los libros del Nuevo Testamento, pasaron varios años. Y que si no había nada escrito, entonces no había una verdad revelada. Por eso, la revelación de Dios tiene dos fuentes, la escritura y la tradición. Por eso te puedo decir que María es madre de Dios y por eso podemos afirmar que también es madre nuestra. A propósito de eso, mirá, en la Biblia vas a encontrar en el Evangelio de Juan cuando Jesús le encomienda al discípulo amado. Alguno puede estar pensando, y bueno, pero se la encomendó al discípulo amado. Mirá, si vas a interpretar los libros de la Biblia de esa manera literal a la persona en la cual se escribe, entonces no tiene sentido nada de la Biblia. Porque cuando Dios llamó entonces nada más que a Moisés. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, se la dio nada más que a Abraham. Cuando Dios convocó a los apóstoles, fueron nada más que a ellos. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz y sabemos que también es para nosotros hoy, nos reconocemos en ese discípulo amado, que fue el que estuvo al pie de la cruz, que fue el que reconoció a Jesús resucitado, que en ese discípulo amado nos encontramos también nosotros que escuchamos a Jesús que nos dice: he ahí a tu madre. Pero bueno, estás en tu libertad de no recibir a María por tu madre. Ahora déjame decirte una cosa, que aunque un hijo renuncie a ser hijo, una madre nunca se olvida de sus hijos. Ella está orando por vos.